Hay encuentros que parecen obra de la casualidad, pero que cambian destinos enteros. Imagínate a un papá viudo, millonario, luchando para hacerse cargo de su hija pequeña en medio del luto y la rutina caótica. Tiene dinero, estatus y un departamento de lujo, pero no tiene paz, ni cariño, ni tiempo. En el colmo de la desesperación, encuentra en el lugar más improbable, un supermercado, a una mujer sencilla, con delantal en el pecho y una sonrisa en el rostro, que sin saberlo comienza a coser los pedazos rotos de su vida. Esta historia no es sobre riqueza material, sino sobre las cosas que realmente importan: cuidado, presencia, confianza y transformación de vida. Su nombre es Marina, una nana cariñosa, tal vez, pero sobre todo, alguien que ve más allá de las apariencias. Y ahí está la belleza, cuando alguien de afuera entra y logra ver lo que nosotros olvidamos mirar. Hoy vas a conocer una de las historias más emocionantes que hemos contado aquí. Una historia sobre reconexión emocional, pérdida, segundas oportunidades y principalmente amor verdadero, ese que reconstruye familias y sana heridas profundas. Prepárate. Esta no es solo una historia, es un espejo para quien ya sintió miedo, soledad o tuvo que reaprender a confiar. Lucas era un hombre acostumbrado a resolver todo con números, contratos y decisiones rápidas. Un papá viudo millonario que dominaba el mundo de los negocios, pero se veía completamente perdido en los pasillos de un supermercado con su hija pequeña llorando a gritos. Sofía, de apenas 3 años, era su mundo, pero también su mayor desafío desde la pérdida de su esposa. La escena era caótica, pañales cayéndose, celular roto, miradas juzgadoras de desconocidos. Y en medio de ese colapso emocional, una voz dulce surgió. ¿Puedo ayudar? Esa mujer era Marina, usaba un delantal azul y tenía en los ojos castaños una calma desconcertante. En medio del caos fue la única que no juzgó, no criticó, no volteó la cara, simplemente ofreció ayuda, sin esperar nada a cambio. Mientras Lucas, desesperado, trataba de contener el llanto de Sofía, Marina la tomó en brazos con tanta naturalidad que, como por arte de magia, la niña se calmó. Era como si hubiera sido enviada por alguien allá arriba. Y tal vez sí fue así. Lo que parecía un momento trivial, una empleada de supermercado ofreciendo ayuda, fue en realidad un parteaguas. Un gesto simple, pero raro. Ofrecer presencia cuando el otro está hecho pedazos. Lucas, acostumbrado a rechazar cualquier auxilio, no tuvo opción. En ese instante, Marina no fue solo una empleada servicial, fue refugio. Y como todo nuevo comienzo silencioso, empieza así, con una ayuda inesperada que lo transforma todo. Lucas no era el tipo de hombre que pedía ayuda, mucho menos 2 veces. Pero 3 semanas después del encuentro en el supermercado, la vida lo puso contra la pared. La nana faltó, el jardín de niños cerró y la agenda corporativa no paraba. Con una presentación importante acercándose y Sofía, inquieta, miró en el cajón y encontró el papel con el número de Marina. Dudó, pero marcó. Y para su sorpresa, ella contestó con una sonrisa en la voz y con la misma calma de antes. Marina llegó sin uniforme, pero con la misma presencia acogedora. Traía juguetes sencillos, libros coloridos y una plastilina hecha en casa. Sofía, que lloraba sin parar, sonrió al verla. Y Lucas, una vez más, quedó desarmado. No era solo una nana cariñosa, era alguien que comprendía el silencio de los niños y la confusión de los adultos. En pocos minutos, la casa volvió a respirar. Era como si Marina supiera exactamente qué hacer, sin esfuerzo, sin manual. Fue ahí que Lucas comenzó a ver algo más. La ayuda de Marina no era solo práctica, era emocional. No solo cuidaba a Sofía, sino que transmitía un tipo de paz que él desconocía desde la pérdida de su esposa. Era sutil, como quien simplemente hace lo que necesita hacerse.
pero era poderoso. Ese día comprendió que ciertos encuentros lo cambian todo, y que a veces lo que salva no es lo extraordinario, sino el gesto simple de alguien que elige quedarse. La rutina de Lucas estaba marcada por fechas límite, metas y juntas que no se podían posponer. La de Sofía por llantos frecuentes, noches mal dormidas y falta de una figura constante que supiera interpretar sus silencios. Hasta que llegó Marina. Poco a poco, fue asumiendo un papel invisible, pero esencial, el de traer orden y calidez a un departamento que más parecía un museo de recuerdos tristes. Arreglaba juguetes, doblaba ropita, preparaba sopas que recordaban el cariño, y todo esto sin aspavientos, como si fuera simplemente parte de lo que la vida debería ser. Lucas, acostumbrado a resolver problemas con dinero, comenzó a darse cuenta de que había cosas que ni todo su patrimonio podía comprar, como ver a su hija comer sin resistencia, dormir sin llorar, reírse con cosquillas. Era como si Marina tuviera acceso a un lenguaje que él nunca aprendió, y esa diferencia, en lugar de molestarlo, lo hacía admirar aún más a esa mujer sencilla, que entendía de alma mucho más que de lujo. Sin darse cuenta, Lucas comenzó a esperar los días en que Marina venía, no solo por el bien de Sofía, sino por el suyo propio. Era como si la casa respirara diferente cuando ella estaba ahí. Traía la ligereza que él había perdido en el luto, transformaba lo cotidiano en algo soportable, y más que eso, en algo hermoso. Marina no reemplazaba a Elena, su esposa fallecida, traía algo nuevo, y tal vez, sin saberlo, estaba inaugurando el primer paso rumbo a la reconstrucción de una familia. Hablar sobre Elena era como pisar vidrios rotos. Lucas lo evitaba, no por indiferencia, sino por miedo a hacerse pedazos otra vez. Desde que se convirtió en un papá viudo, blindaba su propio dolor con el silencio, pensando que así también protegería a su hija. Pero Marina veía más allá. Un día, al ver a Sofía curiosa frente a una foto de su mamá en el cuarto, se sentó al lado de la niña y le contó historias sobre una mujer valiente, hermosa y amorosa. No inventó nada, simplemente puso palabras a lo que Lucas no lograba decir. Cuando él se enteró, se quedó en shock, no por celos, sino por gratitud. Marina había dicho exactamente lo que él hubiera querido tener fuerzas para decir. Por primera vez, alguien hablaba de Elena sin tristeza aplastante, y eso abrió un espacio nuevo entre papá e hija. Por la noche, Lucas se sentó al lado de la cuna y repitió con la voz entrecortada las palabras que había escuchado de Marina. Tu mamá te amaba mucho, y papá también. Sofía sonrió mientras dormía, y en ese instante, Lucas entendió el poder de la reconexión emocional. Esas conversaciones simples pero profundas comenzaron a sanar heridas que parecían eternas. Marina no daba discursos ni trataba de arreglar a nadie, simplemente escuchaba, acogía, decía lo necesario, y eso hacía toda la diferencia. Lucas sentía que el luto ya no lo dominaba. Ahora había espacio para recordar a Elena con amor, no solo con dolor. Y todo esto por una mujer que, un día, extendió los brazos en un supermercado. Con el paso de las semanas, Lucas se dio cuenta de que no era solo Sofía quien sonreía más. Él mismo había comenzado a reírse de cosas pequeñas, a prestar atención a los detalles, a demorarse en las conversaciones. Marina, con su manera sencilla y directa, se había convertido en más que una nana cariñosa. Era una presencia transformadora. Cuando ella reía, el ambiente ganaba otro color. Cuando hablaba, hasta los temas más comunes ganaban profundidad. Lucas, acostumbrado a mujeres que se encantaban por su cuenta bancaria, ahora se veía encantado por alguien que no se impresionaba con nada de eso. Decidió invitarla a cenar, no para impresionar, sino para agradecer, y tal vez para estar cerca de ella fuera de las paredes del departamento. Marina dudó, pero aceptó. Llegó con un vestido azul oscuro y el cabello suelto, visiblemente incómoda con el ambiente lujoso del restaurante. Aún así,
mantuvo la postura firme. Ahí, entre platillos sofisticados y miradas ajenas, reveló más sobre sí misma: la carrera en pedagogía, los sueños postergados por la enfermedad de su mamá y el deseo simple de algún día abrir una escuela infantil. Lucas escuchó todo en silencio, absorbiendo no solo las palabras, sino todo el mundo de Marina. Ella no quería lástima, tampoco milagros, quería respeto y verdad, y mientras más escuchaba, más la admiraba. Se dio cuenta de que sus sentimientos estaban creciendo de forma silenciosa, pero consistente. Ya no era solo sobre gratitud, era algo más, algo que florecía ahí, en la honestidad de una conversación donde nadie necesitaba fingir ser lo que no era. A pesar de la conexión evidente entre ellos, Marina mantenía los pies en la tierra. Sabía que mundos diferentes cargan pesos diferentes, y que no siempre el amor es suficiente para sostener un puente entre clases sociales. Marina quería a Lucas, de eso ya sospechaba, pero también tenía miedo, miedo de no pertenecer, miedo de las miradas de juicio, los comentarios maliciosos, la forma en que la gente mide el valor de alguien por el barrio donde vive o por el trabajo que hace. Era un miedo real, vivido en carne propia, que la hacía mantener distancia emocional. Expresó esto con claridad después de la cena. Dijo, sin rodeos, que no sabía si lo que él sentía era amor o solo gratitud disfrazada. Y más, que tenía miedo de involucrarse y después perder a Sofía en caso de que algo saliera mal entre ellos. Lucas escuchó todo con el corazón apretado. Él, un papá viudo, acostumbrado a decisiones firmes, se vio vulnerable ante el rechazo delicado de una mujer que solo quería proteger su propia cordura, y a la niña que ya consideraba parte de ella. Lucas trató de argumentar, prometer que enfrentaría cualquier cosa por ellas, pero Marina se mantuvo firme. Necesitaba seguridad emocional, no promesas hechas en medio del entusiasmo, no era orgullo, era autodefensa, y en ese punto él entendió. A veces, quien vive de pérdidas aprende a construir muros, y amar, en ese contexto, exige doble valor. El silencio que quedó entre ellos después de esa conversación no era hostil, pero cargado de todo lo que aún necesitaban entender uno del otro. La duda, cuando se planta en el terreno del miedo, crece rápido. Y fue exactamente eso lo que pasó cuando Beatriz, la asistente de Lucas, decidió investigar a Marina por su cuenta. Armada de buenas intenciones, pero contaminada por prejuicio social, trajo fotos de Marina saliendo de un despacho de abogados especializado en causas familiares. Para Beatriz, eso era señal clara de segundas intenciones. Para Lucas, fue como echar gasolina a una inseguridad que creía haber superado. Aunque reacio, Lucas confrontó a Marina. Le mostró las fotos, preguntó con frialdad, cobró explicaciones y vio, por primera vez, la mirada de Marina llenarse de dolor. No gritó, no se defendió con enojo, simplemente dijo la verdad. Estaba ayudando a su hermana en un proceso complicado de custodia y pensión alimenticia. Y más, había buscado al abogado también para entender cómo proteger legalmente a Sofía en caso de que algo le pasara a él. El papá viudo, que siempre creyó que podía con todo, nunca había pensado en eso. Se dio cuenta como un golpe. Lucas se dio cuenta del tamaño del error que había cometido. La mujer que más había ayudado a su hija ahora era vista con desconfianza, no por algo que hizo, sino por quién era. Marina, con dignidad herida, decidió irse. Y Lucas, millonario rodeado de comodidad, se sintió miserable. La desconfianza no nació de ella, nació de él. Y ese día, más que perder la oportunidad de vivir un amor verdadero, casi perdió a la única persona que logró devolverle sonrisas a su hija. La despedida de Marina no fue marcada por gritos o discusiones. Fue silenciosa, dura, dolorosa. Regresó solo para arreglar las cosas de Sofía y despedirse. El departamento, antes lleno de vida en los días en que ella estaba ahí,
parecía más frío que nunca. Lucas trató de explicar, justificarse, prometer que había sido solo un error de juicio. Pero Marina no quiso escuchar. Estaba herida, no por orgullo, sino por haber sido tratada como sospechosa cuando, en realidad, solo quería proteger. Lucas pasó la noche en vela. Revivió mentalmente cada detalle de la convivencia con Marina, cada pequeño gesto de cariño con Sofía, cada comida preparada con afecto, y mientras más pensaba, más sentía el peso de la pérdida. La desconfianza había corroído algo precioso. A la mañana siguiente habló con Beatriz, le dijo con firmeza que el error había sido grave y más, que la empresa no toleraría más ninguna forma de juicio basado en origen o clase social. Era una lección que había aprendido de la peor forma. Sofía, demasiado pequeña para entender toda la situación, solo preguntaba, ¿dónde está Nana? Y eso le dolía a Lucas más que cualquier acusación, porque, en el fondo, sabía que Marina no se había ido solo de él, se había ido de la vida de su hija también. Y no era justo. Esa mujer sencilla, que apareció en el supermercado con una sonrisa y una etiqueta con su nombre, había conquistado un espacio que ninguna otra logró ocupar. Perderla era más que un error. Era una consecuencia que tal vez nunca podría arreglar. 8 días pasaron como si fueran una eternidad. Lucas, acostumbrado a controlar todo, se vio impotente. Los mensajes no eran respondidos. Las llamadas caían en el buzón de voz. Marina había desaparecido de la rutina y dejado un vacío difícil de llenar, hasta que finalmente el teléfono sonó. Del otro lado de la línea, una voz familiar. «¿Podemos platicar?» Pero en persona. Lucas apenas pudo esconder el alivio y el miedo, porque no sabía si era un reencuentro o un adiós definitivo. Quedaron en un café en el centro de la ciudad, lejos de las miradas de lujo y los juicios de su mundo. Marina llegó con la sencillez de siempre, jeans, cola de caballo y esa mirada serena que siempre decía más que cualquier discurso. Fue directa. También había extrañado a Sofía y a él, pero admitió que, por mucho tiempo, fue ella quien levantó barreras, con miedo de lastimarse, miedo de crear lazos profundos en un mundo donde ella, tal vez, no tuviera lugar. Lucas no trató de romantizar, pidió solo una oportunidad real, con paciencia, respeto y transparencia. Dijo que no quería volver a lo que tenían antes, quería construir algo nuevo. Marina, con los ojos llorosos, escuchó todo en silencio, y entonces, con la voz baja, soltó lo que él tanto esperaba escuchar. «Yo también te extraño, Lucas». Era poco, pero era todo. El nuevo comienzo no venía envuelto en promesas exageradas. Venía ahí, en un café sencillo, con 2 personas tratando de hacer que funcionara. Después de esa conversación en el café, las cosas comenzaron a alinearse, despacio, como debía ser. Marina volvió a visitar a Sofía, pero ahora sin el peso de obligaciones o incertidumbres. Venía por elección, y eso lo cambiaba todo. Lucas, por su parte, no cometió los mismos errores. Mostró, con gestos simples, que estaba dispuesto a construir algo con cuidado. No se apuró, no presionó, simplemente estuvo presente. Y por primera vez desde la pérdida de Elena, sentía que su corazón latía por algo nuevo y verdadero. Fue entonces que decidió dar un paso más, no por impulso, sino por convicción. Un domingo por la tarde, con el sol invadiendo la terraza del departamento, Lucas se arrodilló frente a Marina. Sacó una pequeña cajita del bolsillo e hizo la propuesta. Quería que compartiera la vida con él y con Sofía, oficialmente. El anillo era sencillo, pero lleno de significado. Representaba no el final de una historia de amor, sino el inicio de una nueva etapa, de reconstrucción, de familia. Marina lloró, rió y dudó, pero no por miedo, por respeto a lo que sentía. Hizo una única exigencia, que ese momento fuera entendido no como un final feliz de cuento de hadas, sino como un comienzo. Un compromiso con lo real,
con lo cotidiano, con las subidas y bajadas. Y Lucas, emocionado, no solo aceptó, sino que prometió. Sofía, al ver el anillo en el dedo de Marina, celebró como si ya lo supiera. «Lo sabía, somos una familia», dijo, saltando de alegría. Y ahí, en ese abrazo de tres, el pasado dio lugar a la esperanza. La vida al lado de Marina no se volvió un cuento de hadas. Y qué bueno. Se volvió algo mucho más sólido, un cotidiano compartido. Siguió trabajando en el supermercado, como hacía antes, no por necesidad, sino por elección. Quería mantener su propia independencia, sus horarios, su esencia. Lucas respetó y admiró aún más. Mientras muchos esperaban que ella se adaptara al mundo de él, Marina demostró que podía traer el suyo, con ligereza, sencillez y mucho amor, dentro de ese departamento lujoso que por fin comenzaba a convertirse en un hogar. Claro que no todo fueron flores. Llegaron miradas cruzadas en eventos, comentarios velados de colegas de Lucas e incluso la resistencia disfrazada de algunos amigos. Pero Marina nunca retrocedió. Cuando le preguntaban cómo lograba lidiar con el prejuicio social, sonreía y decía: «Porque sé quién soy y sé quién me espera en casa». Eso, más que cualquier declaración, hacía que el corazón de Lucas latiera más fuerte. Se dio cuenta de que lo que más lo atraía de ella no era lo que decía, sino cómo vivía, con verdad, valor y dignidad. Poco a poco, Sofía fue ganando lo que todo niño merece: estabilidad, cariño, rutina y risas. Y Lucas lo que ni sabía que necesitaba: un amor verdadero que no se impresionaba con fortuna, pero se emocionaba con una torre de bloques construida en la alfombra de la sala. Ese departamento, antes frío y silencioso, ahora pulsaba vida, olor a pastel, sonido de cuentos infantiles, voces cruzadas en la cocina. Era un nuevo comienzo, pero no solo para Lucas, para todos ellos. Al final de cuentas, no se trata del lujo del departamento, el saldo bancario o el restaurante más caro de la ciudad. Se trata de quien te toma de la mano cuando todo parece desmoronarse. Se trata de quien te ve despeinado, cansado, roto, y aún así elige quedarse. La historia de Lucas, Marina y Sofía nos recuerda que las mayores transformaciones pasan en los momentos más simples. Un abrazo en medio del caos, una sopa hecha con cariño, un silencio respetado en el momento correcto. ¿Y tú? ¿Ya viviste algo parecido? ¿Ya necesitaste confiar en alguien que apareció en tu vida de forma inesperada? ¿O será que estás siendo llamado ahora a darle una segunda oportunidad a alguien o a ti mismo? Piénsalo, porque a veces la vida solo cambia de rumbo cuando permitimos que el otro entre, aunque sea por las puertas más improbables. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Y cuéntanos aquí en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Marina cuando Lucas desconfió de ella? Tu opinión es muy importante y puede inspirar a otras personas. Hasta el próximo video, y que nunca nos falten segundas oportunidades.